Buenas tardes a todos, bienvenidos a Fides. Son las 18 horas, día 4 de noviembre. Damos inicio a la transmisión del webinario que teníamos programado para esta ocasión, denominado Elementos Críticos en la Contratación de Personal. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Está con nosotros la profesora Alejandra Toscano Martínez, directora del área del Departamento de Estudios en Administración de Recursos Humanos, quien conducirá la plática. Pero antes de cederles la palabra, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Alejandra, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Claro que sí, Emilio, pues muchísimas gracias. Vamos a dar inicio si les parece bien. Denme un segundo nada más para compartir mi pantalla. Listísimo, pues vamos a dar inicio. Como muy bien les comentaba Emilio, pues tenemos esa opción de que van escribiendo en el chat sus preguntas. La ventaja es que yo los puedo ir leyendo en forma automática. Entonces, bueno, pues les pido que por favor me compartan todas sus dudas, preguntas y demás. Como ya Emilio lo dijo, mi nombre es Alejandra Toscano, prefiero que me digan Ale, pero como ustedes se sientan más cómodos. Y hoy vamos a ver un tema que para mí me parece relevante, no solamente para recursos humanos, sino para todas las organizaciones, que son los factores críticos de la contratación de personal en nuestras organizaciones. Aunque el enfoque va a ser directamente al tema de recursos humanos y nuestros procesos, pues el alcance no solamente es a ese nivel, sino es evidentemente a toda nuestra organización. Hola Olivia, buenas tardes, bienvenida. Bueno, pues vamos a dar inicio. Me voy a presentar muy brevemente, nada más para que conozcan un poquito de lo que he hecho. No quiero dedicarle mucho tiempo a esto, simplemente compartirles que, bueno, pues soy psicóloga industrial de profesión, egresada de la Universidad de las Américas. Terminé 2 maestrías, una maestría en alta dirección y una maestría en administración de recursos humanos. Tengo una certificación con la Universidad de Cambridge como especialista en recursos humanos, 2 certificaciones con la Universidad de Harvard. También tengo un posgrado en tanatología, pues ya técnicamente son 20 experiencia tanto en recursos humanos como en consultoría de negocios. Hoy dirijo una organización que se llama DNE Consulting. Nos dedicamos pues, a todo el tema tanto de planeación estratégica como de recursos humanos. Hola Ale, bienvenido. Bueno, pues vamos a dar inicio con este tema y fíjense que a mí me gusta partir justo de la definición de nuestra área, de nuestro proceso denominado atracción de talento. Para mí, y que evidentemente en todos los días, todos los que nos dedicamos a esto coincidimos, pues es que el área de atracción de talento pues es la responsable de proveer a la organización personal calificado que cuente con los conocimientos, habilidades y actitudes y experiencia, obviamente si se requiere, necesarios para desempeñar efectivamente los puestos vacantes que se generen en esta. Creo que estamos en el entendido que todos partimos de esa misma definición. Sin embargo, fíjense que yo sí, y aquí quiero agregarles un elemento adicional que va a ser raro que encontremos en la literatura tradicional y que sin embargo para mí me parece fundamental para poder encaminar y entender pues todos los elementos que vamos a ver en un rato más de la importancia de tener ciertos lineamientos, ciertos procesos en el área de atracción de talento. Aunque evidentemente nuestra principal función, así lo hemos visto durante muchísimos años, es contratar al personal calificado, ¿no? Que se ajuste a las necesidades. Perdón, me marcó por ahí que tenía inestable el internet. Que se ajuste a las necesidades tanto del como de la organización. Fíjense que para nosotros va a ser fundamental y eso los invito a que lo incorporen como parte de su proceso de reclutamiento y selección o de atracción de talento. Nosotros con nuestras contrataciones debemos de garantizar en mayor medida la permanencia de esos colaboradores que ahora acaban de ser recién contratados. 2, que esos colaboradores que nosotros contratamos sean efectivos, es decir, den resultados a la organización, que se puedan adaptar a la cultura y a los procesos de mi organización, porque muchas veces, ¿qué sucede?
Contratamos a muy buenos colaboradores, pero con valores diferentes o con cultura diferente al de nuestra organización. Entonces, lo más probable es que se vayan y se vayan rápido. Entonces, nosotros debemos garantizar en mayor medida, pues, esa permanencia y adaptabilidad justo a estos elementos. Y por último, debemos de buscar que los colaboradores que nosotros contratamos se sientan satisfechos de haber entrado a nuestra organización. Entonces, fíjate que la visión que vamos a tener en esta pequeña sesión no solamente son los elementos que vamos a necesitar para incorporar al mejor colaborador, sino lo que vamos a tener que considerar para que ese colaborador se quede, dé los resultados, es decir, sea eficiente y esté satisfecho en nuestra organización. Entonces, lo que te voy a invitar, pues justo es a que rompamos como esa idea de que recursos humanos, en particular atracción de talento, solo incorpora el personal, lo deja en el puesto y ya, adiós, no vuelvo a saber nada de él. Pues no, nosotros debemos de tener una visión y justo les voy a ayudar como a tener ciertos elementos que nos van a permitir alcanzar esos objetivos. ¿Cuáles son en resumen? La incorporación del candidato, la retención de ese candidato, pero fíjense de cuánto tiempo. Bueno, ya no es candidato, al final ya se convirtió en un colaborador nuestro. Nuestra responsabilidad está planteada básicamente hasta un año en la organización. Es decir, que nosotros tenemos la responsabilidad de darle seguimiento a ese colaborador durante 12 meses. Y van a decir, ¿por qué, Ale? Pues porque fíjense, seguramente ustedes han escuchado lo que se llama la curva de aprendizaje. ¿Alguien ha escuchado ese concepto de curva de aprendizaje? Y si alguien sabe cuánto dura aproximadamente la curva de aprendizaje. ¿Habían escuchado de eso? ¿Qué es la curva de aprendizaje? Cuando cualquier colaborador de cualquier puesto se incorpora a nuestra organización, pues no entra conociendo cuáles son nuestros procesos, no conoce todavía cuáles son nuestros objetivos. Entonces, todo ese aprendizaje le lleva aproximadamente, muy bien, Ale, 3 meses, ¿sí? Entonces, fíjense, si tus colaboradores que ya incorporaste o que acabas de incorporar se van en 4 meses, 5 meses, 6 meses, ahora, bueno, peor si se van antes de los 3 meses, porque si se van antes de los 3 meses, significa que nunca produjeron, simplemente fueron un costo. Se oye horrible, pero así es. ¿Por qué? Porque tú les estuviste pagando tanto su sueldo como sus prestaciones y ellos no produjeron. ¿Por qué no producían, Ale? Porque todavía no dominaban ni sus procesos, ni tus objetivos, ni tu cultura, etcétera. Entonces, por eso es que nosotros digamos que vemos la responsabilidad del área de atracción de talento no solo en los primeros meses y no solo en su incorporación, sino durante 12 meses nosotros debemos de darle seguimiento. ¿Qué te voy a pedir? Que calcules algo que se llama, les voy a poner aquí, tiempo promedio de permanencia. No sé si ya habían escuchado ese indicador, es un KPI fundamental del área de reclutamiento y selección. ¿Qué es un tiempo promedio de permanencia? Durante tus primeros 12 meses, vamos a suponer que ahorita queremos hacerlo en 2021, tú vas a tomar de las personas que ingresaron de noviembre del año pasado a noviembre de este año, que es tu periodo de 12 meses, suponiendo que lo quieran hacer ahorita. Y entonces, en ese lapso de 12 meses, vas a considerar a todas aquellas personas que se incorporaron en tu organización. Pero no solamente te vas a quedar con las que se incorporaron, sino que vas a considerar a las que se fueron en ese periodo, ¿sí? Nada más. Oye, Ale, que llevaba más de año y medio. No, ellos no, solo en los últimos 12 meses, quienes entraron y quienes salieron exclusivamente. Y esas personas que salieron, pues vas a sacar un promedio del tiempo que se quedan en tu organización. Vamos a suponer que Juan se va a los 3 meses. Aquí lo voy a poner para que lo vean nada más. Juan se quedó 3 meses con nosotros. Pedro se quedó 1 mes. Claudia se quedó 2 meses.
y Fernanda se quedó 1.5 meses, ¿vale? ¿Cuál es el tiempo promedio de permanencia de ellos 4? Fíjate lo que hice, no consideré los que llevan o se incorporaron antes del año, sino en el último año de noviembre, del 1 de noviembre, digámoslo así, del 2020 al 1 de noviembre del 2021, pues vamos a ver justo en ese periodo quiénes se fueron, quiénes entraron y quiénes ya están. Y vamos a suponer que estos hayan sido los resultados. Lo que vas a tener que hacer es sumar justo estos elementos. Entonces sumas 3 meses que se quedó Juan, más 1 de Pedro, más 2 de Claudia, pues ya llevamos 6, más Fernanda, 7.5, y vas a dividir esos 7.5 entre 4, ¿sí? Entonces, si tenemos 7.5 entre 4, que fueron los que se quedaron, pues están quedando promedio 2 meses. Significa que tu tiempo promedio de permanencia es de 2 meses. Esto es grave. Si tú sacas estos datos y ves que se fueron antes de que se cumpla el periodo de aprendizaje, de la curva de aprendizaje, pues esto significa que solamente tus incorporaciones generaron costos y nunca una utilidad ni una ganancia porque no produjeron, ¿sí? Por eso es que nosotros le damos seguimiento a ese año, ¿vale? Bueno, es nada más un ejemplo rapidísimo. ¿Qué más entonces debemos de alcanzar? Incorporación, retención. Nuestro objetivo sería que la gente se quedara más de un año. Satisfacción y desarrollo, ¿sale? Entonces, estos elementos nacen desde que empieza una persona a colaborar con nosotros. Por lo tanto, deben de ser considerados para nuestro proceso de reclutamiento y de atracción de talento, ¿vale? Si tienen alguna duda, recuerden que ahí, por favor, me lo van escribiendo. ¿Cuáles son los elementos que te voy a sugerir que consideres para los procesos de contratación? Bueno, pues normalmente los más fundamentales, pues evidentemente va a ser la entrevista con recursos humanos. Por favor, me voy a regresar, pero he tenido y hemos tenido clientes que la entrevista de recursos humanos dura 10 minutos. Eso no existe. O sea, es como si tú quisieras conocer o acabas de conocer a alguien que te gusta, ¿no? 10 minutos para conocerlo, creo que no. Platicamos, lo conocemos, hablamos y charlamos y demás, pues es lo mismo casi en un proceso de atracción de talento. 10, 15 minutos, no estás haciendo una entrevista, te está faltando conocer muchísimo al candidato y por lo tanto tus procesos de contratación tienen mayor riesgo de que se caigan en el proceso, ¿vale? Si no es que ya una vez que se incorporan. Evidentemente consideramos también las pruebas psicométricas, la entrevista con el jefe inmediato, un estudio socioeconómico, el examen técnico y el examen médico. Todos estos elementos deben de conformar o ser parte de tu proceso de reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué todos estos elementos? Por 2 razones. La primera, recuerda la diapositiva anterior. Quiero indagar todo lo que sea necesario del candidato para garantizar en mayor medida que se va a poder quedar. Si yo en la entrevista con recursos humanos identifico cuál es su personalidad, cuál es su cultura, cuáles son sus valores, pues voy a poder ser capaz de decir si va a embonar o se va a encajar con la cultura de la organización o no. Si yo, por ejemplo, hago pruebas psicométricas, pues voy a tener información, sobre todo, por ejemplo, vamos a pensar que utilizas un cleaver o utilizas un disc, pues vamos a saber justo cuál puede ser el comportamiento del colaborador en situaciones bajo presión. O sea, te va a dar muchísima información de quién es el candidato. Entonces, lo primero es entender que estos elementos los hacemos para medir el grado de adaptación o de empate que tiene ese candidato con respecto de la vacante, primero, y en segundo lugar, con respecto de la cultura y los valores de la organización. Y por el otro lado, también lo hacemos porque van a decir, ¿por qué tantos elementos sale? Porque lo que queremos disminuir es el grado de riesgo de una contratación, ¿sí? Muchas personas que no están en reclutamiento y selección les cuesta entender a veces por qué tomamos ciertas decisiones, ¿no? ¿Por qué no contratamos a una persona
que a lo mejor ganaba antes 80,000 y ahora tú le ofreces 12,000, ¿y por qué no lo contratas, Ale? ¿No? Si es una persona que seguro puede funcionar. Yo no digo que no, pero ¿por qué a veces tomamos decisiones que no, a lo mejor no nos gustan o a lo mejor incluso son difíciles? Porque lo que quiero hacer con estos elementos es minimizar el grado de riesgo de una contratación, ¿sí? ¿Qué quiero minimizar? Que no funcione. ¿Qué quiero minimizar? Que se vaya rápido. ¿Qué quiero minimizar? Que tenga un accidente o una enfermedad que a lo mejor ya traía previamente y que no identifiqué. Y no solamente por un tema de la organización, sino imagínate que tú contrates a alguien que le puedas causar un daño físico o un daño a una enfermedad que pueda llegar a ser grave. ¿Por qué? Pues porque no considera estos elementos. Entonces, por eso es que hacemos cada uno de estos elementos. Y bueno, dado que tenemos muy poquito tiempo, quiero hacerles como presentarles cuáles son los elementos críticos justo para lograr que nuestra contratación sea mucho más eficiente, sea de mayor impacto y sobre todo siempre he buscado que nuestros procesos de reclutamiento y todos los de recursos humanos sean y estén siendo estratégicos, ¿sí? Si te fijas, los elementos no solamente es cómo hacer y cómo contratar mejor al personal, sino es cómo hacer que ese personal que tú contratas se quede más tiempo, sea más productivo y esté más contento en tu organización. Lo primero o el primer elemento que debes de tener, y no solamente tener, debes de conocer, debes de dominar, es la filosofía organizacional. ¿Qué es la filosofía organizacional? La misión de tu empresa, los objetivos de tu organización, los valores de tu empresa, porque si tú no conoces cuáles son los valores de tu organización, ¿cómo podrías saber si ese colaborador cumple o no con esos valores? Entonces debes de dominar la filosofía organizacional. Cuando tú conoces los objetivos de la empresa, vas a poder saber si esa persona cuenta con el perfil, los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ayudarnos a alcanzar esos objetivos que ha fijado la organización. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Imagínate, ahora que ya estamos en noviembre, que ya deberíamos de estar preparando, si no es que ya muy avanzados para el próximo año. Imagínate que tu organización diga que el próximo año se quiere distinguir por la excelencia en el servicio al cliente. ¿Cómo vas a contratar o con qué característica vas a contratar a un colaborador que va a trabajar en el área de atención a clientes o que va a tener contacto con el cliente? Pues ya tu organización fue muy clara. Nos dijo, el próximo año nos vamos a distinguir por ser la número 1 en servicio en atención a clientes. Entonces, la persona que tú vayas a contratar, pues debes de ver evidentemente que disfrute atender a su cliente, que realmente le guste, etcétera. Imagínate, y tú ponlo en perspectiva, que te llegan candidatos que a veces, a nosotros en la vida cotidiana, que llegas a algún lugar a pedir un servicio en un restaurante y que te atiende alguien que parece que está enojado, ¿no? Que más que darte un servicio, parece que te está haciendo un favor, ¿no? Entonces, toda esa gente no podría entrar en tu organización. Por eso es tan importante que tú domines los objetivos que quiere alcanzar tu empresa, porque en función de esos objetivos van a ser las características que vas a buscar en el personal que vas a contratar, ¿vale? Entonces, no dejen por favor en saco roto que si la misión, la visión, los valores, es cierto que no siempre están bien hechos. Por eso es nuestra labor, si quieres realmente convertirte en socio estratégico de tu organización, que aprendas tú a diseñar una misión, una visión, que sepas cuál es la diferencia entre un valor y cuál es la diferencia con una competencia laboral, porque desde tu lugar de trabajo, ya sea recursos humanos o cualquier otra área, tú puedes proponer a la organización. Entonces, bueno, sí, la filosofía organizacional acá no se vuelve letra muerta, no se vuelve el famoso cuadrito que está colgado ahí en la sala de juntas, ¿no? Sino que se vuelve un elemento fundamental para direccionar nuestro proceso de contratación de personal, ¿vale? Segundo elemento,
de dónde obtenemos el perfil y de dónde sacamos lo que va a ser el colaborador una vez que se incorpore a la organización, pues de nuestras descripciones de puesto. Hay veces que me dicen, Ale, ¿cuál es como esos tips o esas claves para la contratación? Pues es que no es nada nuevo. Vamos a ver cosas que sí son diferentes, pero realmente si nosotros hiciéramos énfasis en lo que siempre hemos necesitado y una de las bases es la descripción de puesto, créanme que sus procesos serían mucho más sencillos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que nuestras descripciones de puesto no están actualizadas, no se hicieron de la forma correcta, no están redactadas bien. Los perfiles de puesto tienen elementos discriminatorios, fíjense, ¿no? O sea, no solamente no son buenas, sino que aparte incumplen con los lineamientos que marca la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? Por ahí si alguien conoce cuáles son esos elementos discriminatorios que no deberían de aparecer en una descripción de puesto, ni en ningún anuncio, ni en ningún proceso de reclutamiento y selección, ahí les agradeceré que me lo vayan escribiendo. La pregunta fue entonces, ¿tú conoces los elementos discriminatorios que no deberían de aparecer en un proceso de reclutamiento y selección? Evidentemente, mucho menos en nuestras descripciones de puesto, ¿vale? Entonces, si realmente quieres mejorar tu proceso, pues entra a revisar tus descripciones de puesto. Ojo, si en tu proceso tienes algo que llamamos requisición de personal, ¿no? Que ese famoso documento que lo más curioso es que aparecen muchísimos libros. Yo no estoy de acuerdo con esa requisición de personal, pero bueno, eso ya será en otra sesión que podamos compartirles. Pero la requisición de personal trae a veces información como qué va a ser el puesto, cuál es el perfil que se requiere, etcétera. Si tu requisición de personal está hecho con esos elementos, súper mal, ¿sí? Porque estamos dando una señal equivocada a nuestros jefes inmediatos. Si tú en tu requisición tienes esta información, lo que le estás diciendo al jefe inmediato es casi como si le dijeras, hoy, ¿cómo quieres al candidato? ¿Sí? Y mañana el mismo puesto y le vuelves a dar una requisición igual con esa información y te cambian el perfil, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tú mismo se lo estás preguntando otra vez. La requisición de personal nunca debe de llevar ningún elemento que aparezca en tu descripción de puesto, ¿vale? Pero bueno, ahí les doy algunos tips. Ale dice edad, religión, raza, correcto, Ale. Nos faltó sexo, nos faltó también estado civil, ¿verdad, Ale? Vamos a poner esos elementos. Esos elementos, miren, independientemente de que son discriminatorios, no nos sirven para nada para saber si un candidato va a ser eficiente, si se va a adaptar, si va a durar en la organización, ¿vale? O sea, aparte de que son discriminatorios, de verdad que no te sirven para nada, ¿no? No para lo esencial. Entonces tengan cuidado de que en su descripción de puesto y en su requisición, pues jamás aparezcan. Recursos humanos o aquella persona que realiza la labor de atracción de talento, de reclutamiento y selección, debe estar pues súper capacitada en todas las etapas del proceso, en saber hacer entrevistas por competencias, en saber interpretar pruebas psicométricas, debe de saber qué es un estudio socioeconómico, debe de saber legalmente cuándo hacer un estudio médico, cuándo no, a qué puestos sí, a qué puestos no, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, debes de medir la efectividad de tu proceso. Ya te di una alternativa de medición que es el tiempo promedio de permanencia, pero ese es solo uno. Lo que nosotros debemos de medir o lo que nosotros hacemos es que fíjense que evaluamos y medimos la efectividad de cada fuente de reclutamiento. Recuerda que una fuente de reclutamiento, que por eso se llama fuente, es como si fuera una fuente, tú vas a una fuente y hay agua, ¿sí? Nos da agua, por eso se llama fuente de reclutamiento. Lo que nos da son candidatos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos para medirlo, muy rápidamente lo explico, es enlistar tus fuentes de reclutamiento. Vamos a suponer que yo estoy buscando un contador y yo utilicé OCC, utilicé LinkedIn y utilicé Indeed, ¿vale?
Entonces, pones los 3 y de cada uno vas a ir midiendo la efectividad en tu proceso. ¿Cómo es la efectividad? Tú pusiste un anuncio en estas 3 fuentes y dices, de OCC me llegaron tantos candidatos, de LinkedIn me llegaron tantos y de Indeed me llegaron tantos, ¿sí? De esos que me llegaron, ¿cuántos pasaron la primera etapa? La primera etapa es la revisión de la currícula. Cuando tú revisas cada uno de los currículum que te llegaron, bueno, pues vas a decir, me llegaron 100, pero de los que cubrían simplemente con la lectura del currículum fueron 20 o 30. Ahí ya está tu primera conversión de efectividad. ¿Cuántos te llegaron y cuántos sí cumplían el perfil solamente con el currículum? ¿Vale? Y así te vas a ir cada una de las etapas. De ese filtro primero que revisaste la currícula, al siguiente filtro, que sería tu entrevista inicial, ¿cuántos pasaron? De tu entrevista inicial a tus pruebas psicométricas, ¿cuántos pasaron? Así sucesivamente en cada etapa de tu proceso, hasta que llegues a la etapa de contratación. Y entonces fíjate que ahí vas a tener el primer indicador. Me llegaron 100 de OCC y al final del día no contraté a ninguno. LinkedIn, me llegaron menos, me llegaron 70, pero contraté a 2 o contraté a 1. Y de Indeed me llegaron 120, pero tampoco contraté a nadie. Entonces significa que LinkedIn ha sido la mejor fuente. Pero ve el grado, ¿no? Imagínate de 100, solo uno o ninguno. Por eso se mide la efectividad, ¿vale? Y no solamente eso, sino que nosotros medimos ese candidato que sí contrataste, ¿cuántos meses se quedó? Vamos a suponer que de OCC se hubieran quedado 2, de LinkedIn se hubieran quedado 3 y de Indeed se hubiera quedado 1. De ellos, ¿quién dura más tiempo? ¿Sí? Es decir, se mantiene la organización, cuánto ha durado, etcétera. Entonces, fíjate cómo puedes medir la efectividad de tus fuentes de reclutamiento, ¿vale? Bueno, a eso me refiero en la formación en todo tu proceso y en la medición de tu proceso. Evidentemente hay que incluir tiempo promedio de permanencia y evidentemente hay que incluir el tema de la rotación. Puedes medir también satisfacción a través de tu clima organizacional. Recuerda que queremos 4 objetivos: retenerlos, contratarlos, desarrollarlos y que se adapten a nuestra organización, ¿va? Siguiente elemento, que fíjate que casi nadie lo hace. Nosotros en muchísimo tiempo hemos capacitado muy poquitos jefes inmediatos para saber hacer entrevistas. La mayoría de las empresas lo manda el jefe para que lo entreviste, pero el 99% de las empresas jamás se han preocupado por formar a los jefes inmediatos para que sepan hacer una entrevista. Y muchas veces se quejan y me dicen, Ale, es que el candidato se lo pasé o le pasé varios o le pasé 3, 4, 5, 10, 20, los que hayan sido, y me los rechaza todos. Y ante eso siempre les pregunto, ¿tu jefe inmediato sabe hacer entrevistas y sabe lo que le corresponde entrevistar? La mayoría dice, pues no. Si a nosotros de recursos humanos seguramente te ha pasado que tienes un candidato enfrente y ni siquiera sabes qué preguntarle, ¿no? Y somos de recursos humanos. Ahora imagínate a un jefe inmediato que nunca le explicaste qué es una descripción de puesto, cuál es el proceso de reclutamiento y selección, cuáles son los indicadores, qué es el triángulo del profesionalismo, qué es una competencia laboral, qué es la retención de personal, cómo nos debe de ayudar él, no solamente a que se incorpore el candidato, sino que se quede. Porque sí o no, el jefe inmediato es fundamental para que un colaborador se mantenga en la organización. Yo he conocido jefes que parece que como que la idea es saber cómo hago para que se vayan más rápido. No sé si les ha pasado conocer a alguien así, pero dices, jefe, no me estás ayudando, o sea, me estás rechazando. Uno, me rechazas a los candidatos, pero dos, cuando logran entrar, parece que tu objetivo es sacarlos, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea,
¿Han formado ustedes a sus jefes inmediatos? ¿Les han explicado cómo hacer una entrevista? ¿Les han explicado que a ellos no les corresponde medir la personalidad del candidato? Y muchas veces vienen con una interpretación y te dicen, no, pues es que como que su personalidad, no, espérame, eso no te toca a ti evaluarlo, eso le toca a recursos humanos, pero a ti no, porque no eres experto en personalidad, no eres experto en cómo hacer o medir competencias blandas, pero recursos humanos sí. ¿Qué le va a tocar entonces al jefe? La parte técnica. Pero si no se lo explicas y no le dices cómo hacer preguntas, ¿no? Pues ahí vemos a muchos jefes que se la pasan hable y hable en la entrevista, ni siquiera lo dejaron hablar. Entonces, bueno, ten mucho cuidado con ese elemento, este es fundamental. ¿De qué otra forma es un elemento crítico para tu proceso de contratación? Dos cosas, cumplimiento y el documental de tus condiciones de trabajo. ¿A qué me refiero con cumplimiento? No se vale porque yo he estado en recursos humanos, he estado en reclutamiento y selección, fue de las primeras áreas que yo conocí y en las que estuve trabajando. No se vale porque a veces las áreas de reclutamiento y selección, aquí lo puedo decir entre nosotros porque pues estamos en la misma área, le dan falsas expectativas a los candidatos. No les explican bien a bien cuáles son las jornadas de trabajo. De repente entran, por cierto, fíjate que pues también te vas a quedar a trabajar los sábados. Oye, pero eso no me habías dicho. No, bueno, seguro sí te lo dije, nada más no te acuerdas. No, eso no se vale, ¿sí? El sueldo. Mucha gente me dice, Ale, pero yo no les digo el sueldo ya hasta que llegan porque si no nadie va a venir. Híjole, pero tú cómo te sentirías como candidato que no te digan cuánto vas a ganar y que llegues a la empresa y tarán, vas a ganar esto. Te vas a sentir defraudado, te vas a sentir como de, pues peor es nada, entonces pues acepto, pero obvio, si tengo una oportunidad, a la primera me voy. ¿Sí? Entonces nosotros mismos generamos pues, una idea equivocada, porque significa que así como tú no le dijiste todo, el colaborador que crees que te va a responder exactamente igual. Por eso es que a veces no nos dicen todo, ¿sí? Entonces no se vale hacer eso, tengan mucho cuidado con eso. Y dos, debemos de documentarlo. Nosotros, imagínense a qué grado documentamos que incluso siendo candidatos, les pedimos que nos firmen una carta donde ellos aceptan que conocen todas las condiciones que se les están ofertando, que conocen el rango de sueldo que estamos ofertando, que saben en dónde se encuentra la organización, etcétera, etcétera. Porque a veces también sabemos que hay candidatos que después te pueden cambiar lo que le dijiste, ¿no? Y creo que si hemos estado o ustedes han estado en esta área, saben que puede suceder. Entonces, cumplimiento y sobre todo documental. Firmen contratos, es muy importante. Ahora ya con el tema de la desaparición, o bueno, aparente desaparición del outsourcing, pues ya tenemos que tener contratos, hay que entregarlos, hay que validarlos. Todos esos elementos le dan mucha más certidumbre al colaborador. Si tú firmas los contratos, les pides su documentación, armas un expediente, etcétera, le das más certidumbre y la probabilidad de que se quede, pues se va a incrementar. Bueno, tu programa de inducción, no se olviden de los programas de inducción. Recuerden que hay dos tipos de inducción, inducción a la organización e inducción al puesto. La inducción a la organización la sigue dando recursos humanos. ¿Quiénes somos? Mi misión, mi visión, a qué nos dedicamos, nuestros productos más importantes, en dónde tenemos presencia. Es el momento en que les explicamos las instalaciones, los presentamos, etcétera, etcétera, etcétera. La inducción al puesto, que ahí todavía muchas organizaciones no la hacen, la inducción al puesto siempre, y recalco, siempre la tiene que hacer el jefe inmediato. Es ese momento en el que el jefe inmediato tiene que entregar y explicar y capacitar al colaborador de nuevo ingreso en sus funciones y responsabilidades. Por eso entrega la descripción de puesto. Ahí debe de entregar su manual de organización, sus procesos, sus políticas. Ahí lo capacita. Y lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que ahí define por primera vez los primeros objetivos que tendrá que alcanzar el colaborador.
Solo aguas, hay que capacitar al jefe inmediato para que no espere, vamos a suponer que contrató un ejecutivo de ventas, que no espere que vaya a vender igual que una persona que ya lleva 1, 2, 3 o más años en la organización, ¿sí? Deben ustedes desde recursos humanos enseñarles a establecer objetivos, indicadores y metas para personal de nuevo ingreso, ¿sí? En donde entendemos que apenas está incorporándose, que apenas está aprendiendo quién es mi organización, cuáles son los procesos, etcétera, ¿vale? Y por último, vamos a unir estos dos programas de inducción a un programa que hoy en día se utiliza muchísimo que se llama onboarding. ¿Qué significa? No es lo mismo que inducción, no lo reemplaza, para mí es un complemento, ¿sí? Los otros dos son fundamentales. El onboarding, ¿qué hace? El onboarding primero cambia la idea que tenemos o que teníamos de solo contratar al personal, le dabas la bendición si se la dabas y lo mandabas a trabajar. Aquí el onboarding te dice, no, 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 a ver, espérame. Necesitas darle seguimiento a tu colaborador de nuevo ingreso. Recuerden que yo en 2 diapositivas anteriores les hablé que tenemos que dar seguimiento a nuestros colaboradores de nuevo ingreso por lo menos 12 meses. Ese es el onboarding. Es ese proceso a través del cual yo les voy a ir dando seguimiento a mis colaboradores de nuevo ingreso, pero sobre todo, ¿cómo puedo saber qué hacer en onboarding? La respuesta es, ¿qué puedes hacer para, o más bien pregúntate, porque cada organización va a ser diferente, ¿qué puedes hacer para que el colaborador sea más eficiente en menos tiempo? ¿Qué puedes hacer para que se sienta más satisfecho y genere más sentido de pertenencia de forma más rápida? ¿Qué puedes hacer para que el colaborador dure más? ¿Sí? Nosotros te doy una idea más o menos que hacemos nosotros y con eso terminamos a grandes rasgos lo que es esta sesión. Nosotros trabajamos para algunas empresas buscando personal para ellos, pero normalmente de puestos gerenciales y directivos. Hemos hecho también de otros, pero normalmente nos enfocamos en esos niveles. Para un gerente, nuestro programa de onboarding dura 3 meses. ¿Por qué 3 meses sales y dijiste que 1 año? Bueno, es difícil que nosotros recuerden que damos consultoría, pues es difícil que nos contraten un programa de onboarding de 1 año, ¿sí? Pero 3 meses sí nos lo contratan. Nuestro proceso llevamos ya cerca de poquito más de casi 4 años implementándolo y hemos tenido extraordinarios resultados. Les cuento que dura 3 meses y les cuento muy rápido solo lo que hacemos en el primer mes para que se den cuenta de que es un onboarding. Para nosotros el proceso de onboarding del primer mes es fundamental. Lo primero que hacemos es que integramos o hacemos un taller, sí, de integración entre el gerente o director y su equipo de trabajo, ¿sí? Pero no es una sesión de vamos a llevarnos bien y que se conozcan. Claro que también lo hacemos, pero nuestro objetivo es que ya la gente le comparta a ese gerente y director cuál es su visión del área, qué sugieren, que hagan un diagnóstico para que él o ella, desde que se incorporan, pues conozca cuál es la visión de la gente de esa área en particular. 2, hacemos otra sesión de ese gerente o de ese director con quienes van a ser sus pares, con quien tiene contacto. Que si va a entrar el director de operaciones, pues lo reunimos con el director de finanzas, con el de almacén, con el de producción, con el de, bueno, con todos quienes tenga relación de trabajo y también hacemos una sesión de trabajo. ¿Qué estamos buscando? Pues que se conozca a los demás que van a ser sus pares, pero empiecen ya a trabajar en conjunto. Y ese primer mes, el gerente o director tiene un objetivo, hacer un diagnóstico del área y presentar un plan de trabajo de mejora. Entonces, fíjense cómo lo que hacemos es ubicar la visión del colaborador de nuevo ingreso en cómo crear, cómo desarrollar, cómo mejorar. A nosotros no nos gusta mucho, no nos gusta que llegue un gerente, un director y que en un par de semanas, si no es que en su primera semana, corra gente, traiga su gente,
cambia el equipo, cambien los métodos de trabajo. No, 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 lo que decimos no puedes cambiar. ¿Por qué? Porque no has hecho un diagnóstico, ¿sí? Primero le decimos, haz un diagnóstico y entonces sí, segundo mes podemos empezar a implementar ciertos cambios una vez que lo hayas validado también con el director general, con todo. Ese primer mes a nosotros nos sirve muchísimo para que esta persona se empape de toda la cultura, la visión, la misión, los valores, conozca a la gente, aprenda a observar, haga diagnósticos y demás. Y durante esos 3 primeros meses nosotros les damos acompañamiento para enseñarles cómo establecer objetivos, indicadores, metas, qué es la planeación estratégica, si es que no lo saben, ¿vale? Bueno, pues ya por una cuestión de tiempo me voy a quedar hasta aquí. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado en esta sesión. Cualquier duda, comentario, nos encantará pues que nos lo compartan en el chat o bueno, esta sesión pues quedará grabada también ahí para que nos puedan compartir más adelante sus opiniones, comentarios y demás. Muchísimas gracias a Findes nuevamente por la invitación. Espero que estos pocos minutos les haya sido de gran utilidad. Gracias, Ale. Gracias a ti. Muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a dar unos segundos por si alguien quiere presentar alguna duda, comentario o sugerencia. Y mientras esto sucede, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 11 de noviembre estaremos hablando del sistema antisoborno. Los invitamos a todos ustedes para que a su vez inviten a sus compañeros y a sus amigos. Y bueno, siendo las 18 horas con 41 minutos del día 4 de noviembre, damos por culminada la transmisión del webinario. Alejandra, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, Mari, Olivia. Gracias, Mari. Muchas gracias a ti. Váyale, gracias, Diego, a ustedes. Que estén muy bien. Bonita noche. Bye, bye.